Realmente a mí me pone en una delicada situación tener que dirigirle la palabra a ustedes, un seminario de Derecho Penal, sobre un tema en el cual obviamente no estoy especializado, ni mucho menos, pero creo que es la oportunidad para hacer algunas apreciaciones más allá que en el plano del derecho penal puro y duro, hacer algunas apreciaciones de estos temas que el doctor Haller ha planteado con tanta vehemencia y que están un poco en la esencia de tensiones que estamos viviendo hoy en la sociedad. Por una parte, es decir, es muy sugestivo que esta inflación penal que hay hoy, con leyes que son absolutamente cuestionables, acá se habló de la ley 19.446 sobre libertades. En nuestro país, estas leyes generalmente han contado con casi la unanimidad del apoyo en el Parlamento. Provienen de acuerdos políticos sobre seguridad, como entonces que van todos apuntando a lo que son las denominadas campañas de ley y orden. Y hoy recordábamos cuando escribimos aquella obra sobre la Ley de Seguridad Ciudadana con el doctor Cairoli, cuáles eran las expectativas que había en ese momento. Y yo recuerdo que estuve en una mesa de debate con el entonces ministro del Interior, el doctor Operti, y el doctor Operti manifestó que con la aprobación del delito de copamiento se terminaban los copamientos en el país. Creo que la historia o el tiempo, la realidad, ha demostrado que no hay magia en materia de derecho penal y en materia de conductas de la sociedad. Esta cuestión del lavado de activos tiene indudablemente una fuerte impronta de lo que podríamos denominar una presión a nivel internacional, intereses que no son propiamente los del país, es decir, hay que admitir que el Uruguay generó en determinado momento una actitud de vincularse con el mundo en el plano financiero y en el plano internacional, convirtiéndose en una plaza financiera de reserva. A esos efectos, yo recuerdo la Corte integrada del doctor Cairoli dictó sentencias célebres sobre el tema del secreto bancario, dándole un estatuto, por la propia opción que había tomado el país, dándole un estatuto de una casi absoluta protección, salvo circunstancias excepcionales. Y en este corsi de la historia, hoy tenemos que el país ha sido puesto en listas de distintos colores, la última, la lista gris de la OCDE, que obligó a firmar convenios de apertura de información fiscal con varios países. El Uruguay ha firmado fundamentalmente con los países limítrofes que fueron en algún momento los que más presionaron para que Uruguay abriera sus datos fiscales al extranjero. Y indudablemente este delito de lavado de activos, por lo que hemos leído y por lo que es en sí la esencia del delito, está contemplado en el plano de otros delitos desde el punto de vista del derecho interno por los delitos de encubrimiento y de receptación, de alguna forma. Pero esta cuestión del crimen organizado, de la delincuencia transnacional, de la necesidad que muchas veces que se impone de cooperación jurídica internacional para combatir este tipo de delitos,
colocan al Uruguay en una situación, y al sistema judicial uruguayo específicamente, en una situación de tensión bastante particular. Y este tema que inquietaba al doctor Aller, que tiene que ver con el secreto profesional, debo decir que el otro día recibí una delegación del Colegio de Abogados del Uruguay, absolutamente preocupados por el futuro del secreto profesional a la luz de estos cambios que se están vaticinando. El Colegio de Abogados está organizando una jornada sobre el secreto profesional a la cual nos invitaron a hablar y lógicamente vamos a estar en esa jornada porque ya frente a algún requerimiento de prensa se nos ha preguntado sobre esta cuestión del secreto profesional y los avances que se están realizando en muchos ámbitos sobre esto, y hemos dicho que consideramos que desde el punto de vista de un Estado social, constitucional, democrático de derecho, el secreto profesional es un elemento esencial en el derecho macro de acceso a la justicia y en el derecho de toda persona a tener su asesoramiento letrado. Y si yo tengo que asesorar a una persona como abogado a los efectos de preservar primero su libertad en un proceso penal, tratar de demostrar su inocencia, y si yo no puedo hacerlo, tratar de morigerar la respuesta que el Estado asume respecto de esa persona, indudablemente la necesidad de un relacionamiento sin velos entre el profesional y el defendido es imprescindible e inescindible de una buena defensa. Porque estas normas que afectan el secreto, en definitiva, colocan al profesional, sea el profesional abogado o otro tipo de profesional. También pensemos en los escribanos, que los escribanos lo que tienen que asegurarle a su cliente es la celebración de un negocio que se expresa en una escritura pública y que sea intachable del punto de vista jurídico, irreprochable, porque esa es la función central del escribano, asegurar a través de la aplicación de la ley que la negociación que se realiza con su intervención sea una negociación lo más perfecta posible del punto de vista jurídico y que resulte irreprochable. Sin embargo, este avance con la creación de un tipo penal especial, que se ve además acompañado por una también hiperfectación o gran desarrollo de los delitos precedentes. Estamos en 22 hipótesis de delitos precedentes, algunas de las cuales bastante difíciles de entender, como el contrabando, que equivale a más de $20.000. No se entiende cómo cierra eso con el tema del lavado de activos, y la discusión que está planteada sobre las defraudaciones fiscales como antecedente del lavado de activos, que se ha vuelto bastante insistente esta cuestión a partir de algunos fenómenos que provienen de la República Argentina, donde habría dinero proveniente de defraudaciones fiscales en nuestro país. Entonces, esta situación en la cual el profesional es colocado como una suerte de funcionario público de control, al cual se le obliga a denunciar determinadas operaciones que tienen determinadas características, entendemos que pone en juego la real esencia del derecho de defensa. Y se puede, no sé, me parece a mí que es posible que se puedan hacer distintas interpretaciones o cortes o valoraciones de este tema, pero la pregunta es si el Estado, en su afán o en su preocupación por reprimir este tipo de delitos que tienen tantas particularidades, si el Estado está en condiciones de abatir o de pasar por encima de determinadas garantías
en función de algo que esto es muy caro a determinadas escuelas del derecho penal, en función de la construcción de un enemigo. Es decir, si ese enemigo es una figura innominada que aparece lavando dinero, lavando activos, que controvierte, como dicen algunas posiciones, es decir, ya que tenemos que hablar del tema del bien jurídico protegido, todos sabemos que hay una línea que entiende que en realidad es la economía nacional o la alteración de la economía nacional, y otra línea que dice que, bueno, esto es en parte así, pero también esencialmente lo que se pretende preservar es el objetivo de administración de justicia, pues en la medida que el tratar de invisibilizar activos o dineros o ganancias provenientes de los delitos termina impidiendo que la justicia persiga realmente a los culpables. Sabemos que estos, o como sostienen entre otros el doctor Chávez, que ambos bienes jurídicos están protegidos de una manera o de otra. Yo digo que si nosotros vemos los delitos precedentes, esa larga lista de 22, hay algunos delitos que son sumamente graves, cuando hablamos de terrorismo, narcotráfico, etc. Y el tema es qué es lo que mide la necesidad de esta persecución penal, si es la gravedad del delito precedente o en realidad el daño que se causa a la economía por lavar dinero. Y todos sabemos, lavar dinero, bienes o otro tipo de producto del delito. Y todos sabemos que puede haber casos de lavado de dinero de cantidades realmente importantes que puedan afectar eventualmente la economía nacional, o puede haber casos en los cuales el lavado de dinero se constituye en una suma que en sí no mueve la aguja de la economía nacional. Además, a mí me parece que a esta altura de los acontecimientos hay que reconocer que el Uruguay es un país pequeño que no tiene una gran riqueza de materias primas, y somos un país que necesitamos imprescindiblemente el capital extranjero para desarrollarlo. Hoy el presidente de la República está de gira por España abriendo las posibilidades que tiene el país para recoger inversiones extranjeras. Y hay algunas inversiones extranjeras que permiten seguir claramente cuál es la pureza de la inversión que se recibe. Y hay otras, y lo hemos visto, es decir, por ejemplo, en algunas situaciones extremas de algunas empresas, concretamente de Pluna primero y de Alasú, que se han manejado empresas que supuestamente venían a hacerse cargo de estas empresas quebradas en el Uruguay, de dudosa procedencia. La empresa chilena que quiso pujar por Alasú es una empresa con antecedentes de hacer vuelos sospechosos trayendo inmigrantes ilegales a Chile, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el punto y cuál es el interés nacional en perseguir este tipo de delitos? Y acá indudablemente tenemos el inconveniente, digamos así, de la debilidad objetiva que tenemos como país. Y en un mundo globalizado, un país que es señalado como paraíso fiscal queda aislado de una cantidad de negocios financieros. Y este es el elemento de presión que se ejerce sobre el país a los efectos, vuelvo a repetir, no me olvido de la lista gris de la OCDE, que motivó que inmediatamente el Estado uruguayo, necesitado de financiamiento externo, tuviera que salir a hacer convenios bilaterales con varios países. Pero también hay un problema muy importante, que es el tema del grado inversor. Y el grado inversor es incompatible con un país que no aplica
este tipo de medidas. Entonces, sinceramente les agradezco porque es decir, el tener que ver este tema, el profundizarlo, porque tenía un conocimiento general o por algún caso en los cuales me había correspondido intervenir, pero en el plano de un tema puntual. Yo les agradezco porque me hizo pensar en un plano macro, en un plano más general de la problemática. Y en ese plano el país, tenemos un país que está en situación de debilidad en el flujo del comercio internacional y en el flujo de las finanzas internacionales para imponer sus posiciones. Ahora, ese estado de debilidad debe llevar a que nuestros gobernantes, es decir, a una respuesta que sea realmente una respuesta de Estado o país y una respuesta que hunda sus raíces cuando se habla de delito de lavado de activos o otro tipo de delitos conexos, que hunda sus raíces en el derecho penal liberal que es el que inspira nuestra Constitución. Y si hoy el Uruguay, según un estudio de principios de este año de Economist, está ubicado entre las 20 únicas democracias plenas del mundo, en el lugar número 19, en que se destaca como un elemento fundamental para ser una democracia plena el hecho de tener un poder judicial autónomo y independiente cuyas sentencias realmente son aplicadas, yo creo que eso es fundamentalmente porque el Uruguay tiene un sistema jurídico garantista y porque tiene juezas y juezas que aplican la Constitución y la ley de manera adecuada. Entonces, yo cierro estas palabras porque acá el que sabe de esto es el doctor Chávez y al que queremos escuchar, pero sí, la preocupación. Primero, por la forma como se va ampliando en general el derecho penal uruguayo, es decir, vuelvo a repetir, por decisiones del Parlamento y del sistema político que son unánimes, es decir, con leyes altamente cuestionables, con aumento de mínimos, con la conversión prácticamente de todos los delitos gran cantidad de delitos en inescarcelables, lo que va a contramano con un código del proceso penal que empezará a regir en julio del 17, se está derogando por vaso indebido, se está derogando el principio que la prisión preventiva es realmente la última ratio y solamente tiene finalidades procesales. Y por otra parte, la forma como nos manejamos frente a este tipo de presiones para seguir asegurando que el Uruguay es un Estado democrático, social de derecho y que aplica la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos por parte de todos sus estamentos, tanto a nivel ejecutivo, cuando hay que aplicar política financiera y perseguir determinadas conductas, como esencialmente a nivel constitucional, a nivel judicial, para el aseguramiento de los derechos de todos los ciudadanos. Era esta reflexión en voz alta en homenaje al doctor Cairoli. Muchas gracias. Muchas gracias. Me voy a salir del libreto en dos temas que me parece imprescindible mencionar. Cuando sea el momento, tú me cortas y ya salen de eso. Lo primero, y bueno, es el homenaje a Milton. El doctor Cairoli, juez de instrucción de quinto turno en 1972, venía de Rosario, y siempre me impresionó su modo campechano de ejercer la justicia, de relacionarse con sus compañeros, algunos de los cuales todavía quedan en el Poder Judicial, y algún actuario memorable. Y lo que destacaba Germán, ese acento familiar que tenía don Milton,
o sea, no, es muy legítimo el juez de toga sentado en su tarima, creo que lo tenía, aparte, un escritorio con tarima, apartado de los demás. Pero el doctor Cairoli lo que impresionaba era porque era el hombre que venía de su casa a hacer justicia, ¿no? En algo que es muy obvio a mí, los que me conocen, me rememoraban mucho la figura de mi padre, ¿no? Que siempre, nunca separó, digamos, su vida y su familia de su profesión, ¿no? Lo digo con admiración y con un poco de envidia, como el juez no nato que he sido. Pero, y también, bueno, Cairoli, el hombre académico, el hombre que, por lo que yo recuerdo, salvo la opinión édita de Camaño Rosa en el año 89, enfrentaba una corriente decididamente contraria a admitir que en el delito de aborto lo protegido fuera la vida humana. Quien lo puso, digamos, en el tapete. Me acuerdo que tuve el honor, la suerte de compartir una clase con usted en el año 80. Contigo, está bien. En el año, claro, porque también el cultivo de la amistad ha decantado el tuteo. Y bueno, fue una clase magnífica porque casi que como que la concelebramos, ¿no? Y sin olvidar de las múltiples veces que he acudido a tus libros y sobre todo la simpatía que tienen las generaciones sucesivas de estudiantes que han sido y somos tus alumnos. Y el segundo tema, que me salgo de la vaina, aquí quiero opinar, aunque me salga de tema, es la cuestión de la vulneración del secreto profesional. Yo digo, para tirar la bomba o poner la araña pollito sobre la mesa, ¿y por qué, habiendo un porcentaje importante de la población que es católica en el Uruguay, no imponemos también a los sacerdotes que revelen el secreto de confesión de sus feligreses? Supongamos que hay alguien que está cometiendo alguno de estos delitos exceptuados y entonces no sería una buena idea. Bueno, no, pero el sacerdote tiene el secreto profesional, pero acá tenemos una fórmula mágica. El juez puede venir como helada con la varita mágica, le dice, lo relevo, y la obligación del abogado se transforma en la obligación de delación como la calabaza de la carroza de Cenicienta. Magnífico, pero no veo una forma más radicalmente clara de vulnerar la Constitución. En realidad, y aquí voy a ser lo más breve posible, creo que hemos leído mal el artículo 20 de la Constitución. Y lo hemos leído mal porque tal vez no hemos leído a Foucault suficientemente vigilar y castigar. El artículo 20 de la Constitución lo que consagra es el derecho de una persona a que se la juzgue sin colaborar con la verdad que el proceso debía producir en su contra. Si por la duda recuerdo el texto, quedan abolidos los juramentos de las personas, habla de condenados o procesados, o acusados o procesados, pero en definitiva la piedra de toque del artículo 20 es que la persona declara sobre hecho propio, es esa relación sustancial que
tiene en cuenta la Constitución para inhibirla del juramento. Y vean ustedes, quedan abolidos. ¿Pero por qué? Porque antes existían en el antiguo régimen. Existían como una práctica que sobrevivía de la Inquisición, en donde Foucault lo explica muy bien. Frente a determinadas pruebas que el inquisidor había acumulado contra una persona que lo hacían sospechoso, el inquisidor se jugaba todas las pruebas, todos esos indicios, aplicándole el tormento. Era una posibilidad, no una seguridad. Entonces, ¿qué efecto tenía el tormento? Y bueno, el tormento era una especie de partida de ajedrez que se jugaba entre el justiciable y el inquisidor, de manera que si el justiciable o si el torturado, vamos a decir la verdad, si el torturado resistía, entonces el inquisidor perdía todas las pruebas que había acumulado contra él. Había excepciones cuando era el tormento con reserva de pruebas, que en delitos atroces el inquisidor podía conservar todavía las pruebas, pero en caso de condena había algo, no se le podía condenar a muerte. Esto, que fue una práctica secular, secular en el sentido de que duró siglos, se jugó en determinado momento como demasiado bárbara, demasiado salvaje, viene el despotismo ilustrado, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice Foucault, hay un cambio de eje en el arte de hacer sufrir, ya deja de ser el cuerpo interrogado, el cuerpo supliciado, y pasamos, como dice, bueno, pero si ya no es el cuerpo, ¿qué puede ser? Y dice Foucault, la respuesta parece inscripta en la pregunta misma, si no es el cuerpo, es el alma. Y entonces ahí aparece el juramento, en donde la persona se compromete por la salvación, por su vida eterna, a decirle la verdad que el inquisidor quiere escuchar. Entonces, si ustedes tienen en cuenta este antecedente, van a ver que la disposición del artículo 20 es, pero de una transparencia que llega a la nitidez. Quedan abolidos los juramentos de los procesados y condenados sobre hecho propio y obligados y prohibido que en sus declaraciones se les trate como reos. Ahí está, antes de todo el Pacto de San José y todas esas cosas que descubrimos a mitad del siglo pasado, aquí está la raíz de la situación del procesado, del indagado en un proceso penal. El indagado no tiene la obligación de colaborar con la verdad del proceso penal. Hoy ya ni siquiera se habla de producir verdad en el proceso penal. Hoy solo se habla de juzgamiento conforme a derecho. Pero este es el momento en que yo debería tirar el escritorio y formar una barricada, como hace la doctora Escapucio cuando habla contra la pena de muerte. Es decir, vean ustedes hasta qué punto se trastrueca, hasta qué punto se socava, hasta qué punto se subvierte esta disposición constitucional, cuando ya no es solamente el justiciable, digamos, en lugar de prescindir o de guardar silencio o aún de mentir en la investigación, se ve enfrentado, o mejor dicho, no enfrentado, se ve traicionado por la conducta de su asistente, su asistente en ese su derecho, para que a sus espaldas lo traicione. O sea, no veo una forma más cumplida de infringir la Constitución que sostener que el derecho del justiciable a no colaborar puede ser, digamos,
traicionado precisamente por aquella persona en quien quiere confiar, que es el abogado. O sea, creo que acá están violados varios principios constitucionales y no sé, disposiciones legales, constitucionales, reglamentarias. Creo que esto es inviable, no se puede sostener, pero por ahí vamos. Con relación al lavado de activos, que es acá donde... ¿Estamos en hora? Entonces voy a ser muy breve en este espacio que nos sobra. Como dijo el doctor Pérez Manrique, la cuestión del bien jurídico en los delitos de lavado puede ser una cuestión evanescente, si ustedes quieren, porque si se ponen a analizar el bien jurídico concernido, implicado en todas estas conductas de lavado, es la Administración de Justicia. Puede haber alguna variante, porque normalmente la Administración de Justicia se enfrenta a los delitos normales, un homicidio, un hurto, una estafa, cuando el delito está, digamos, en participio pasivo, ha sido cometido. Pero las operaciones de lavado de activos son más bien, o pueden ser, operaciones en gerundio, es decir, se está cometiendo. ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan cuando Bayardo planteaba el tema de la receptación habitual? Un sujeto hurta, va a la casa del reducidor, le compra, hurta, vuelve a comprar. Entonces, el reducidor a su vez es una especie de factor, de una especie de bomba aspirante e impelente para que este caballero del hurto cometa una y otra vez la conducta. En el lavado de activos, creo que la Administración de Justicia está implicada no tanto en relación a delitos que ya se hayan cometido, sino que lo que se intenta birlarle a la justicia es precisamente la intervención en el delito que se está cometiendo, en el escamoteo de esa realidad. El proceso de lavado es un proceso de legitimación, que, como lo explicaba muy bien Raúl, empezaba con una etapa de colocación, de transformación y luego una etapa de legitimación, donde los bienes van, digamos, pasando de un estado casi que preindustrial a su inserción provisoria en el sistema y luego su inserción definitiva a través de operaciones que los hacen parecer como a la moneda falsa, al billete falso, los hacen parecer verdaderos. El proceso de lavado es parecido al de la colocación de un billete falso. Nunca va a dejar de ser falso, pero si la falsificación es buena, va a tener la apariencia de verdadero. Y en esto está implicado no necesariamente el orden económico, está implicada la justicia, y yo creo que con los principios del encubrimiento, y luego degajados el principio de la receptación como un encubrimiento por interés, con interés personal o favorecimiento económico del propio o de un tercero, yo creo que nos manejamos pero perfectamente. No necesitamos, o no siempre necesitamos la añadidura de un bien jurídico que puede no existir, que normalmente no existe, que es el orden público, el orden socioeconómico. Porque hasta la propia ley del lavado lo desmiente. Vean ustedes que es probable que el orden público el orden socioeconómico pueda considerarse cuando hablamos de cantidad de dinero. Tampoco podemos desestimar la acción del Estado frente a esas cantidades de dinero. Supónganse que se embargan las cuentas de Pablo Escobar, se desentierran sus tesoros, que tienen estancias uruguayas. Vas a saber por qué este hombre haya querido tener un tormento adicional de venir al Uruguay, pero supongamos que sí.
y el Estado tiene un volumen de dinero, ¿y ese dinero qué va a hacer? ¿Lo va a destruir? ¿O lo va a insertar en la corriente económica, en las inversiones que se le ocurra? Entonces, tenemos un problema de 700.000 millones de dólares con los que Pablo Escobar pagaba la deuda externa colombiana y le sobraba todavía para el ómnibus. ¿Y cuál es la situación del punto de vista del orden socioeconómico? O sea, en lugar de ser Pablo Escobar quien inserte ese dinero o lo tenga escondido, es el Estado uruguayo el que a través de las compras o de invertirlo en lo que quiera, porque el dinero que se invierte en mejorar la situación del hospital, de las personas, en definitiva, va a la economía. Me parece que es una noticia que no tenemos que darla, que está íncita en esto. Entonces, ¿cuál es lo que queremos proteger? Se nos queda un poquito también difuso o difuminado, porque, bueno, queremos proteger el orden socioeconómico, el mismo que si la operación de represión es exitosa, vamos a vulnerar a renglón siguiente. Pero tampoco es verdad que todas las operaciones de lavado, por lo menos las que están establecidas en la ley, refieran a lavado de dinero. Las operaciones de lavado pueden concernir a instrumentos o efectos, donde creo que el impacto en el orden socioeconómico me parece que es relativamente menor, mucho más modesto. Y todo esto tiene que ver con lo que hablamos con Gustavo preparando esta exposición que ustedes están padeciendo, con que el elenco de delitos precedentes está cada vez más ampliado y cada vez más confirma que esto se podría resolver por las simples reglas del encubrimiento, con lo cual desapareceríamos del disparate de decir que yo me puedo autoencubrir y entonces cuando estafo a una persona soy acreedor a la pena por la estafa y también delito de peligro, que notoriamente para todos, y que también soy responsable por el uso ulterior que haya dado del dinero colocándolo. Creo que podríamos, admitiendo esto, podríamos ahorrarnos la vergüenza de pensar si podemos incurrir en el autolavado o cuando esto lo solucionamos con las viejas y queridas figuras del 197 y del... ¿Cuál es el otro? El 351. 350 bis. Esto es particularmente patético con la estafa, porque claro, uno puede pensar, bueno, una estafa de esas estafas wagnerianas, donde a gran orquesta, grandes coros, una estafa, pero bien hecha, una estafa de 80 millones, de 100 millones. Y bueno, sí, claro, ahí desaparecen esos dineros y van a algún lado, está bien, podría, pero la estafa la pequeña estafa, el billete de lotería, y si empezamos de nuevo, acá yo creo que no es cuestión tampoco de cambiar la ley, me parece que es interpretarla, y tenemos buenos elementos con la visión que Zaffaroni impuso en el sentido del delito y del bien jurídico. O ya la había impuesto el comisario de Florida con aquella famosísima pragmática, el que tenga perros que los ate y el que no. Bueno, muy famoso. Casi como la del gobernador Sancho Panza, y casi que me paro para nombrar. Si del análisis de la conducta del delito precedente no surge, pero el más mínimo ataque o posibilidad o peligrosidad o posibilidad de vulnerar el bien jurídico, orden socioeconómico, entonces olvidémonos.
Era como cuando mi padre tuvo que jugar un caso en Rocha donde se quería penar por ultraje público al pudor a 2 personas que habían sido sorprendidas a las 2 de la mañana y debajo del Puente Blanco, para prestigiosa institución de Rocha, el Puente Blanco, para los que lo conocen, en situaciones en que, desprovistos de sus ropas íntimas, se disponían a practicar el sexo. Y eso se había ocurrido porque el comisario había sido alertado que esta señora que concurría a un baile salía con distintos clientes, volvía, y entonces una comisión policial, determinó que a las 12 de la mañana, debajo del Puente Blanco, la señora fulana de tal fuera encontrada con el señor mengano de tal en circunstancias en que, desprovistos de ropas íntimas, se aprestaban a practicar las delictia carnis. Y entonces el fiscal pide la condena, y el viejo Chávez, mi padre, dice que no había razón para desmentir a la señora, en el sentido de que habían buscado un lugar absolutamente recoleto para no ser vistos en tan íntimo tránsito. Solo la especial presencia, el especial celo policial, logró hacer ostensible lo que, por razón del lugar, debajo del Puente Blanco, y de la hora, a las 2 de la mañana, habría permanecido completamente ignoto, colocando de paso al ciudadano fulano de tal en la situación de haber abonado por anticipado los servicios de la coprocesada, no haberlos podido obtener y verse para colmo sujeto a proceso penal. O sea, donde no hay bien jurídico es como donde no hay perros. Aquí no había, pese a que el lugar era público y digamos toda la conducta encajaba formalmente en un tipo penal, como dice Zaffaroni, los tipos penales se hacen para proteger bienes jurídicos, y cuando falta el bien jurídico es como cuando falta el perro, no lo ate. Y esto es un poco lo que hablamos con Gustavo con respecto a la estafa. Me estaría quedando la prueba en el extranjero. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿cortamos? De defraudación tributaria, y tengo muchas cosas para hablar. 5. Tengo que hacer alusión aquí a mi amigo Raulino de SA, Raúl Servini, con quien hicimos una consulta hace muchos años. El tema del delito de defraudación tributaria hoy por hoy no está incluido entre los delitos precedentes. Ojalá no lo esté, porque creo que el delito de defraudación tributaria tiene tal como está estructurado en el Uruguay, me parece que no cumple con el principio de subsidiariedad, el vino de anoche, en el sentido de que se dice y se nos repite y entramos a la facultad y la primera lección o la segunda que nos indican es que el derecho penal es un derecho de última ratio, último recurso. Algo así como en la época nuestra, cuando el chiquirín, tu hijo, ya se había excedido todos los valores de mal comportamiento, y bueno, era el cachetazo terapéutico, como decía Eduardo Pérez, pero ahora está prohibido, de eso no se puede hablar. Quiero decir, hablando en serio, que el derecho penal es, como decía Mirpuch, el mínimo de prevención imprescindible, porque el derecho penal es un recurso que incluso no puede legitimarse a sí mismo. Buscan ustedes en las teorías de la pena y van a ver que no hay ninguna que sea satisfactoria. No sabemos en definitiva por qué castigamos, por mantener el orden. Entonces, esta íntima inseguridad con que nace el derecho penal debería ser más modesta, hacer más modestos los esfuerzos del legislador para aplicarlo. O sea, digamos, debería hacerlo más restrictivo.
Sabemos que no, que la solución es expansiva, pero en nuestro país tenemos que cuando alguien te defraudó a la impositiva tiene la forma de cobrarle con todos los recargos, y vaya que son hermosos. Después tiene una pena administrativa, lo puedes castigar con 1 a 15 veces el monto del tributo. Y después, en añadidura, una pena penal. En Brasil, por lo menos se han sacado de la máscara y dijeron, bueno, que termine la farsa. Como decía el ministro recordado, agora aposentado, Sepúlveda Pertence, en Brasil, si tú pagas el tributo, se terminó la acción penal. Entonces, no queda duda de que en Brasil el derecho penal es una tutela reforzada de las posibilidades de cobro de una obligación civil. Acá es una prodigación inmotivada del poder del derecho penal con respecto a situaciones que civilmente o administrativamente podrían haberse agotado largamente. Entonces, si hay alguna posibilidad de consejo, no pongan la defraudación tributaria. Ya tenemos muchos delitos, ya tenemos demasiados, vamos a administrar estos que tenemos, vamos a administrarlos con los principios constitucionales y sobre todo con los del comisario de Florida. Si hay bien jurídico, castigamos; si no hay bien jurídico, no castigamos, como lo hacía el comisario con los perros, que era una de las cosas más razonables que he escuchado en toda mi vida. Y bueno, como también veo que la paciencia del respetable público se ha agotado, voy a terminar acá. Muchas gracias.